Hablemos de Impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acceder a este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de la resolución 4838 de la AFIP. Si bien es una resolución que se publica el 20 de octubre del año 2020 y sobre la cual ya me expresé, tanto sea por escrito como en otros podcasts anteriores, me pareció necesario volver a tratar el tema por dos cuestiones principales. La primera es porque he seguido recibiendo consultas sobre si determinada hipótesis estaría no alcanzada por la norma, pero también en mérito a ciertas acciones que ha tomado la AFIP que nos permiten empezar a darle un poco de contenido a la norma. Como siempre les digo, estos podcasts la idea es hacerlos cortos. Ante cualquier duda o consulta se pueden contactar conmigo, pero por favor les pido, en el marco de una consulta profesional. Bueno, yendo al tema de la resolución que nos convoca, independientemente de que estamos siempre frente a un acto de carácter administrativo, en este caso de tipo normativo por su sentido general y obligacional que tiene el mismo, no debemos olvidar que el mismo participa de los principios generales que informan el derecho administrativo. Y en este contexto, para darle contenido a esa norma, para nosotros interpretarla, si bien nos basamos en los principios generales de interpretación del derecho que aplican a la rama del derecho tributario, para ello el artículo 1 de la ley 11.683 y, si se quiere, el artículo 2 del mismo cuerpo normativo, también tenemos que tener en cuenta todo lo que hace como dirigente a la rama propia del derecho administrativo y en este sentido la motivación, ¿no? Primero la capacidad, la legitimidad del acto, en este caso dada por el cuerpo de la ley 11.683, que es la que habilita a la autoridad fiscal a establecer regímenes informativos y sus condiciones y demás. Habría que ver si es razonable o no, más que nada para la hipótesis que alcanza a los profesionales, cuestión que hoy se está debatiendo en la justicia. No me voy a expedir sobre el punto, pero es una cuestión que no debemos olvidar. Pero también cuando la autoridad fiscal, en este caso, como cualquier ente administrativo, reglamenta una norma, expresa su motivación, expresa qué es lo que busca. Y ciertamente siempre nos pareció interesante el hecho de que, habiendo sido Argentina parte del Plan Inclusivo BEPS, plan inclusivo que incluyó la acción 12, acción que, recordemos, tiene que ver con la necesidad de ventilar esquemas de planificaciones fiscales con la particularidad de que son esquemas agresivos, considerando también que en sus vistos y considerandos esta resolución habla de los tax shelters, que son esquemas de planificación fiscal o mecanismos realizados por el contribuyente ciertamente agresivos y tipificados por el IRS. El diseño que utilizó la Autoridad Fiscal Nacional para armar o para normar esta cuestión es de un tipo abierto, es decir, no se orienta a los esquemas de planificaciones fiscales agresivos, sino que se dedica simplemente a mencionar las condiciones que deberá tener este esquema y diferenciando los esquemas de planificación fiscal nacional y los internacionales. Vamos a orientarnos a los esquemas de planificación internacional, donde es interesante a veces preguntarnos qué pasa si una determinada situación debe o no ser informada o debe o no ser configurada o considerada un esquema de planificación fiscal alcanzado por la norma. El artículo 10 de esta norma nos va a decir cuáles son los esquemas de planificación fiscal considerando una recta de tiempo que debieran ser informados. Básicamente todo esquema de planificación implementado antes del 2019, si es que sigue vigente a la fecha, va a tener que ser informado, y los que son implementados posteriores a esa fecha, independientemente de si siguen vigentes o no, también van a tener que ser informados. Pero eso implica previamente haber detectado un esquema que se comprendiera, o estuviera comprendido dentro del marco objetivo de esta norma. Entonces, la pregunta básica es: ¿de qué estamos hablando y qué necesita hacer un esquema para estar comprendido esta norma? Y en charlas con algunos colegas en estos días, yo planteé la cuestión, un esquema de deslocalización de rentas, si debiera o no estar comprendido dentro de la norma y, por tanto, ser objeto de información.
Y en esa charla un colega me dice, mirá, tenemos que verlo y demás, y no fue categórico ni por sí ni por no. Y claro, mi pregunta había sido incorrecta y la charla no era más que una charla de café. Pero al poco tiempo otra persona me hace la misma consulta y me pongo a pensarlo y digo, vamos a ver qué es lo que dice la norma, ¿no? Utilizando las pautas de interpretación que uno aprende digamos, cuando estudia derecho tributario, pero también considerando las pautas que tiene la autoridad fiscal para reglamentar una disposición normativa, de manera tal de que la interpretación sea un uso legítimo por parte de la autoridad fiscal de su poder reglamentario. Y en eso nos vamos a basar en el artículo 4 de esta norma y también en el artículo 5 y en el uso de las palabras. ¿En qué me quiero centrar? Me quiero centrar en la hipótesis donde un contribuyente argentino decide instalar una empresa en el exterior para ejecutar una actividad en el exterior directamente. La pregunta que se me había formulado es si esa instalación de ese nuevo negocio en el exterior o de ese negocio en el exterior estaría susceptible o no a ser informado. Y acá es donde digo, tenemos que ver cómo compone la norma este marco objetivo al cual pretende alcanzar. La primera cuestión es el artículo 4. El artículo 4 de esta norma nos va a decir que una planificación fiscal, es decir, va a empezar a darle cuerpo, va a ser considerada una planificación fiscal motivo de información cuando estemos frente a un acuerdo, a un esquema, a un plan, es decir, cuando estemos frente a una maquinación del contribuyente o de un asesor fiscal que le vende el esquema, que esté orientado a obtener, y atiendan bien esta palabra, una ventaja fiscal. ¿Sí? Luego nos va a decir que también es cualquier otro tipo de beneficio, como podría ser, por ejemplo, no ser parte de un régimen de información, pero no nos vamos a ocupar de la cuestión informativa, vamos a ocuparnos de ventaja fiscal, ¿sí? La norma luego va a definirnos de qué se trata la ventaja fiscal, ¿sí? Pero esto significa que cualquier esquema que no me permitiera obtener una ventaja fiscal, básicamente no estaría en principio comprendido dentro de ese primer párrafo. Pero luego hay un segundo párrafo, que es aquí donde, recordemos, estamos ubicados en el día 19 de abril del año 2021, y hace pocos días, comenzando abril, la autoridad fiscal comenzó a remitir algunas misivas aduciendo que ciertos contribuyentes habían o se encontraban soportados en un esquema de planificación fiscal que debiera ser informado. Y en este momento es cuando algunos contribuyentes se preguntaban, bueno, si debían o no informar un esquema. Y la autoridad fiscal tomó dos hipótesis. Una hipótesis eran aquellos contribuyentes que tenían participaciones en sociedades ubicadas en jurisdicciones de bajo o nula tributación o no cooperantes. Estas son las tipificadas en el artículo 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, no tipificadas, mencionadas porque las no cooperantes estarán en el decreto reglamentario, y las de bajo o nula tributación no hay ninguna tipificación, no hay ningún señalamiento, sino simplemente nos habla de una base de tributación en función de la alícuota corporativa nacional, tema que no vamos a tratar en este podcast. Pero el segundo párrafo de este artículo 4 nos dice algo a lo cual tenemos que empezar a prestar atención para ver cómo se construye el concepto. Y nos dice, en este marco se considerará especialmente que existe planificación fiscal internacional en los términos del régimen implementado por la presente cuando se verifiquen alguna de las siguientes situaciones. Y entonces este segundo marco empieza a decirme que no es que destruye el concepto principal, lo mantiene, pero me dice, ojo que si estás en alguna de estas hipótesis voy a considerar que vas a estar en un régimen de planificación fiscal. Significa que si yo no estoy en las hipótesis que menciona el artículo 4, segundo párrafo, incisos A a F, igual puedo estar sometido al régimen de planificación fiscal si de lo que hice obtuve una ventaja fiscal. Y aquí me voy a centrar en dos hipótesis que me van a marcar que efectivamente se va a considerar que estamos frente a un esquema de planificación fiscal. La primera es la dada por el inciso A, que dice, cuando se utilicen sociedades para el aprovechamiento de convenios para evitar la doble imposición. Bueno, claramente, si utilizo una sociedad de conducto para aprovechar un convenio para evitar la doble imposición, hay un esquema de planificación fiscal, ahí no voy a tener ningún tipo de dudas. Se adopten estrategias para evitar la configuración de establecimiento permanente. No hay ningún tipo de dudas. Sé que estoy haciendo planificación fiscal. Obsérvese que son cuestiones más bien lógicas para cualquiera que se dedica a esto, ¿no? Se produzca un resultado de doble no imposición internacional. Nuevamente, un resultado buscado por muchos contribuyentes. No hay duda sobre esto. Pero aquí viene el punto en el cual quiero centrar este relato. Dice, cuando se permita la locación
de una o varias bases imponibles en fiscos extranjeros. Y aquí es una cuestión importante, porque ¿qué me está diciendo? Saquemos las cuestiones anteriores que les mencioné, es decir, saquemos el aprovechamiento de convenios para evitar doble imposición, estrategias para configuración de establecimientos permanentes, doble no imposición. Consideremos solamente la decisión del contribuyente argentino que dice: yo voy a organizar un negocio, lo voy a realizar en extraña jurisdicción, y entonces la base imponible que podría haber tributado aquí en Argentina, si lo desarrollara en Argentina, no se va a tributar en Argentina, se tributará en extraña jurisdicción porque el negocio lo voy a desarrollar en extraña jurisdicción. Y esa es la primera hipótesis que quiero orientar este podcast, porque la segunda me dice: se encuentran involucradas jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación. Entre la hipótesis que a mí me interesa, incorporada en el inciso A del artículo 4, segundo párrafo de la 4838, es decir, cuando se permita ubicar bases imponibles en extraña jurisdicción, y la otra que comenté, que es cuando existan jurisdicciones de baja o nula tributación o no cooperante, la gran diferencia que hay es que si yo estoy ubicado o utilizo una estructura donde toco una jurisdicción no cooperante o una baja o nula tributación, la norma no me está diciendo que el uso de esa jurisdicción implique una alocación de rentas, no me lo está pidiendo. Me está diciendo la norma que solamente cuando yo no toque una jurisdicción de baja o nula tributación o no cooperantes, tengo que analizar si hay una alocación de rentas. Primer concepto que me parece clave. Ahora, ustedes pueden decirme: mirá, Sergio, la verdad es que por más que yo trabaje con una jurisdicción que no sea de baja o nula tributación, siempre que yo establezca una sede, una operativa en extraña jurisdicción, voy a encontrarme con una alocación de rentas. Entonces siempre voy a entrar por el régimen porque considero que entra en el artículo 4, segundo párrafo, inciso A de la 4838. Llegado a este punto, les digo, la única forma de seguirme el relato es tomar la norma e ir siguiéndolo paso a paso. Y yo digo, esto empieza a no ser razonable en algún punto, ¿no? Porque entenderlo de esa manera implicaría que toda planificación fiscal del contribuyente debiera ser informada. Y es aquí donde tenemos que contextualizar este contenido leyendo un artículo más, el artículo 5. Y lo voy a leer por la importancia del artículo. El artículo 5 dice: a los fines de lo establecidos en el 3 y cuarto, recordemos, el artículo 4 es el que yo leí, se vincula con planificación fiscal internacional. El artículo 3 se vincula con planificación fiscal nacional, pero habla de que se van a informar los esquemas que generen una ventaja fiscal. Entonces el artículo 5 me va a decir: a los fines de los artículos 3 y el artículo 4, se va a considerar ventaja fiscal cuando exista una disminución de la materia imponible de los contribuyentes sujetos. Entonces, ¿qué significa esto? Cualquier ventaja fiscal va a tener que ser informada, incluso cuando yo no toco una jurisdicción de baja o nula tributación o cooperante, porque recordemos que les dije que la correcta interpretación, conforme yo lo veo, es que si toco una jurisdicción de baja o nula tributación o no cooperante, la norma no me está diciendo que revise que exista efectivamente una disminución de la materia imponible aquí en Argentina. Pero en la hipótesis del inciso A, cuando estoy usando estructuras que no tocan este tipo de jurisdicciones, me está diciendo que existe una ventaja fiscal. Y la definición de ventaja fiscal es disminución de materia imponible. Entonces, ¿cuándo hay una disminución de materia imponible? Porque solamente ese evento va a ser el que me va a generar la obligación de informar mi esquema bajo la 4838. Si ustedes lo ven, es lo que dice la norma, no lo estoy inventando. Y entonces, supongamos, si yo tengo un negocio, por ejemplo, ¿no? Yo tuviera un negocio aquí en Argentina donde compro y vendo cueros de vaca, ¿sí? Y me doy cuenta que puedo comprar y vender cueros de lobito. No sé si es legal o ilegal. Cueros de lobito. Y decido armar una sociedad en Uruguay que se dedica a trading internacional de cueros de lobito, que los compra en una jurisdicción asiática y los vende en Estados Unidos de América y en Europa. Y antes ese negocio no tenía. Yo me dedicaba a comprar y vender cueros de vaca. No me dedicaba a vender cueros de lobito, no tenía nada que ver con esos mercados. Si instalo un negocio completamente nuevo que antes no tenía y desarrollo algo que antes no existía, nunca existió
una disminución de materia imponible. Y entonces no existió una ventaja fiscal. Y si no existió una ventaja fiscal, objetivamente no estoy comprendido. En el artículo 4, que dice un esquema del cual yo obtengo una ventaja fiscal, porque el artículo 5, al definir la ventaja fiscal, es una disminución de la materia imponible. No había materia imponible para detraer con mi esquema, puesto que antes no había hecho nada en relación con esto. Ahora bien, si yo, que me dedico a vender cueros de vaca, instalo esa misma trader en la misma jurisdicción, pero que se dedica a comprarme los cueros de vaca a un precio y a venderlos sobrevaluado, bueno, ahí podemos pensar que si tenemos otra cosa también, ¿no? Porque puede ser una planificación fiscal agresiva si es que yo no demuestro sustancia, tema que ya traté en otros podcasts, pero ahí sí, si es que yo logro sustraer mi negocio de Argentina para remitirlo a extraña jurisdicción, ahí sí existe una disminución de la materia imponible. O por ejemplo, esto es algo muy común, si yo me dedico a comprar productos tecnológicos en Asia y a venderlos en toda Latinoamérica utilizando un esquema de comercialización electrónica a través de un portal que me es propio o a través de portales de tipo, comercio electrónico muy conocidos, y decido, en lugar de hacerlo desde Argentina, desde mi plataforma en Argentina, simplemente instalar una sociedad en el exterior con la sustancia como corresponde, porque si no, no había planificaciones. Si yo instalo una sociedad sin sustancia, ya no hay planificación fiscal, ya directamente hay una burda evasión, ¿no? Estamos diciendo que en lugar de tener 10 operarios en Argentina, instalo mis 10 operarios en Paraguay y me instalo una trader en Paraguay para dejar de vender en Argentina esto y pasar a venderlo en Paraguay. Ahí sí hice una deslocalización de ingresos. Y esto venía a la pregunta que yo tuve con mi amigo, que es después la pregunta que me hizo otra persona. Si hay una deslocalización de ingresos en mi interpretación, es dentro del artículo 5. Bueno, de hecho usé Paraguay, que es una jurisdicción que no viene al caso porque es una jurisdicción no cooperante. Sigamos con Uruguay, que es más divertido, no sé, o con México, por ejemplo. Supongamos que me voy a México. Ahí sí, hay una disminución de la materia imponible, porque me la está definiendo el artículo 5 como se los dije. No entro por no cooperante porque cambié de Paraguay a México o de Paraguay a Uruguay, es decir, no toqué una no cooperante, pero un negocio que yo desarrollaba en Argentina dejo de desarrollarlo para pasar al exterior, ¿sí? Tal vez no sería mucho negocio hacerlo con México porque, bueno, la tasa corporativa es muy parecida a la Argentina, pero sin una jurisdicción como Uruguay que no tipifica como esto. Ahora, si yo hiciera este negocio en una jurisdicción no cooperante o bajo nula tributación, voy a entrar por ese esquema. Ahora, si yo no hice nunca ese negocio e instalo un negocio desde cero, no estoy hablando de una deslocalización, estoy hablando de una localización originaria. Y en mi opinión, conforme al artículo 5, no puedo pensar que una localización originaria implique una disminución de la materia imponible. Bueno, naturalmente estas cosas cuando se comentan a uno los dejan pensando, por escrito a veces es más fácil transmitirlo, seguramente luego lo voy a escribir. Espero haber ayudado a un concepto, espero haber levantado algunas alertas. El régimen hay que prestarle atención, hay que cumplirlo, pero a veces nos preguntamos si estoy frente a un esquema que debiera o no ser cumplimentado, ¿no? Y entonces la idea es saber qué alcanza el régimen. Lo analicé, lo pensé y sinceramente llegué a esta conclusión. Quería compartirlo con ustedes. Como siempre digo, los podcasts son costos, la idea es transmitir un concepto, una idea. Y bueno, ante cualquier duda o consulta se pueden contactar conmigo. Muchas gracias y los invito a compartir este podcast. Hasta luego.